Mi esposa y yo tuvimos alguna vez una casa en la costa, pero nos dejamos tragar por el asfalto de la ciudad. Yo no había vuelto a pisar ese lugar en 26 años. Ella, en cambio, iba 4 veces al año, como quien peregrina a un santuario. Cuando ella cerró los ojos para siempre, mi hijo me dijo con la frialdad de un témpano: «Vende ese lugar inservible». Decidí ir a despedirme antes de ponerle precio. Pero cuando abrí aquel portón oxidado por la sal del mar, la sangre se me heló al descubrir lo que vivía allí adentro. Me alegra que te hayas acercado al fuego esta noche. Acompáñame hasta el final de este relato, y déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz. Mi nombre es Humberto, y hace 6 meses enterré a la única persona en este mundo que de verdad conocía los laberintos de mi alma. Julia lo fue todo para mí durante 38 años de matrimonio. Y ahora, me siento solo en esta casa vacía, mientras mis propios hijos me tratan como si yo fuera un mueble viejo, una carga que deben administrar. La llamada entró exactamente a las 7:30 de la mañana, afilada y puntual, como todos los martes desde hacía un mes. Marcos, mi hijo mayor, ya ni siquiera se molestaba en saludar. «Papá, tenemos que hablar otra vez sobre la situación de la casa en la playa». Su voz arrastraba ese tono masticado que usaba cuando creía estar siéndome paciente. «Estás tirando el dinero a la basura manteniendo ese lugar». Apreté la taza de café que Julia me había regalado la Navidad pasada. Esa que tenía nuestra foto de bodas impresa a un costado. Mis manos ya no tenían la firmeza de antes, temblaban como hojas secas. «No es tirar el dinero, Marcos. Tu madre amaba esa casa. Mi mamá ya no está, papá». Las palabras me golpearon el rostro como una bofetada de viento helado. «Diana y yo lo hemos estado platicando, y creemos que ya es hora de que empieces a tomar decisiones prácticas sobre tus finanzas». Diana, mi hija, había sido igual de implacable que su hermano. Me llamaba cada 2 por 3 con el mismo sermón sobre la responsabilidad fiscal y la planeación para el futuro, hablándome como si yo fuera un anciano senil incapaz de cuadrar una cuenta en el banco. «Tan solo el predial te está costando casi 100,000 pesos al año», continuó Marcos, «más el mantenimiento, el seguro, la luz, el agua. Estamos hablando de más de 300,000 pesos anuales por una casa que nunca visitas». «Que nunca visitas». Esa fue la parte que se me clavó en el pecho, porque era una verdad absoluta. Julia había ido a esa casa en la costa 4 veces al año, sin fallar una sola vez. Primavera, verano, otoño, y una vez en invierno para lo que ella llamaba su temporada de contemplación. Siempre me invitaba. Siempre. Pero yo siempre tenía una excusa a la mano. Compromisos de trabajo, incluso después de haberme jubilado. Torneos de dominó, citas médicas de rutina que bien podrían haberse cambiado de día. Ahora, frente al vacío, me preguntaba por qué había sido tan terco, tan reacio a acompañarla. Quizá porque esa casa representaba algo que yo no entendía de mi propia esposa. Un pedazo de su alma, privado, salvaje, que ella mantenía separado de nuestra vida cotidiana en la ciudad. «Tu madre le puso muchísimo amor a ese lugar», dije, viendo a un colibrí detenerse en el bebedero que Julia había colgado afuera de la ventana de la cocina. «Papá, escúchate, por favor». La voz de Marcos se volvió más cortante. «El amor no paga los recibos. Ahora vives de un ingreso fijo. La pensión del Seguro Social y tus ahorros no te van a durar toda la vida, sobre todo con lo caro que están los hospitales y las medicinas». Ese era siempre su ángulo. El argumento financiero, frío y calculador. Marcos trabajaba en desarrollo inmobiliario. Para él, el mundo entero se medía en valor de mercado y márgenes de ganancia. Había heredado la mente afilada de Julia para los números, pero ni una sola gota de su calidez. «¿Siquiera has puesto un pie adentro de esa casa desde que mi mamá murió?». La voz de Diana sonó por el altavoz. Seguramente estaba escuchando en la misma línea desde su casa al otro lado de la ciudad. «Porque yo pasé por ahí el mes pasado, papá, y se está cayendo a pedazos. La pintura está descarapelada. El portón está oxidado. Todo el lugar parece abandonado». Se me oprimió la garganta. Julia siempre había mantenido esa casa impecable. Se enorgullecía de cada pequeño detalle.
desde las bugambilias que había plantado a lo largo del camino de entrada, hasta las mecedoras de madera que acomodaba perfectamente en el corredor. Si ahora se estaba deteriorando, significaba que ella de verdad se había ido. Que su magia se había apagado. Tal vez debería ir a echar un vistazo, dije en un susurro. ¿Para qué? Brincó Marcos de inmediato. Papá, tienes 74 años. No tienes a que ir manejando 6 horas de ida y vuelta para ver una propiedad que de todos modos vas a vender. Solo dásela a un agente de bienes raíces y quítate ese peso de encima. 74. Lo dijo como si yo fuera una reliquia, como si debiera estar agradecido de que me permitieran tomar decisiones sobre mis propias cosas. Julia habría enfurecido si los hubiera escuchado hablarme con ese tono. Ahorita el mercado está muy bien, añadió Diana. Las propiedades por esa zona se están vendiendo en 5 o 6 millones de pesos. Es una cantidad importante de dinero, papá. Dinero que podrías usar para una buena casa de descanso cuando llegue el momento. Una casa de descanso. Un asilo. Llevaban meses soltando indirectas sobre eso también. Desde que Julia falleció, parecía que perder a mi esposa me volvía automáticamente incompetente para vivir por mi cuenta. No estoy listo para un asilo, dije con firmeza. Claro que no, respondió Marcos, otra vez con ese tono condescendiente. Pero es bueno planear a futuro, y vender la casa de la playa te daría opciones. ¿Opciones? Lo hacían sonar como si me estuvieran haciendo un favor, cuando lo que realmente querían era asegurar su herencia. Yo había visto cómo Marcos miraba la colección de joyas de Julia cuando revisábamos sus cosas. La rapidez con la que Diana empacó la vajilla buena de su madre para guardarla en un lugar seguro. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Papá, has tenido 6 meses para pensarlo. La voz de Diana cargaba un rastro de esa impaciencia que normalmente reservaba para sus hijas adolescentes. ¿Cuánto tiempo más necesitas? 6 meses. De verdad había pasado tanto tiempo desde que Julia dio su último suspiro en aquella habitación de hospital, con su mano enfriándose entre las mías mientras las máquinas pitaban su advertencia final. Se sentía como si hubiera sido ayer, y al mismo tiempo, como si hubiera pasado una eternidad. Entre más te tardes, más dinero estás tirando a la basura, sentenció Marcos. Y francamente, papá, últimamente nos preocupa tu falta de juicio. Ayer me dijiste que no te acordabas si habías pagado el recibo de la luz, pero te aferras a una propiedad que te está costando miles de pesos al mes. Eso me dolió de una manera distinta, porque había verdad en sus palabras. Mi mente había estado como envuelta en neblina desde que Julia murió. Había días en los que se me olvidaba comer. Otros días me encontraba parado en medio de la cocina, sin poder recordar a qué había entrado. El duelo se sentía como una cobija gruesa y pesada que silenciaba todo a mi alrededor. A lo mejor Marcos tiene razón, dijo Diana, bajando la voz, suavizándola. Tal vez sería mejor simplificar las cosas. Deshacerte de gastos innecesarios para que puedas concentrarte en cuidarte a ti mismo. Cuidarme a mí mismo. Qué manera tan clínica de describir el doloroso proceso de aprender a respirar sin la persona que había sido mi compañera en absolutamente todo durante casi 4 décadas. Lo pensaré, repetí. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no se quedarían conformes con esa respuesta por mucho tiempo. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en el silencio de nuestra cocina, rodeado por las cosas de Julia. Sus lentes de lectura seguían sobre la barra, junto al periódico de ayer. Su taza de café seguía en el escurridor, justo donde yo la había dejado después de lavarla la mañana en que se fue al hospital para no volver. Tal vez tenían razón. Tal vez aferrarme a la casa de la costa solo era prolongar lo inevitable. Tal vez era hora de soltar el último pedazo del mundo de Julia que yo nunca había logrado comprender. Pasaron 3 semanas antes de que finalmente me quebrara y le devolviera la llamada a Marcos. La presión había sido una tortura. Llamadas diarias, visita sorpresa donde Diana se paseaba por la casa señalando cosas que necesitaban arreglo, y lo peor de todo, las sutiles insinuaciones de que tal vez yo ya no era capaz de administrar mi propia vida. Lo haré, le dije a Marcos cuando contestó. Venderé la casa de la playa. El alivio en su voz fue inmediato, casi palpable. Qué bueno, papá.
de verdad, estás tomando la decisión más inteligente. Te puedo recomendar a una abogada en bienes raíces que se especializa en propiedades costeras. Es muy eficiente. ¿Eficiente? Esa parecía ser la única cualidad que le importaba a mis hijos. Ni el valor sentimental, ni los recuerdos, ni el hecho de que su madre consideraba esa casa su santuario. Antes de ponerla a la venta, quiero ir allá una última vez, dije. Para recoger cualquier cosa personal que todavía esté ahí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá, ¿de verdad es necesario? Digo, ¿qué podría haber ahí que valga la pena un viaje de 6 horas en carretera? Tu madre pasaba mucho tiempo ahí, Marcos. Podría haber fotografías, libros, cosas que tienen un valor sentimental. Otro silencio. Esta vez más largo. Está bien, pero no vayas solo. ¿Por qué no vamos Diana y yo contigo? Te ayudamos a revisar todo. Lo último que quería en esta vida era a mis hijos escarbando entre las cosas privadas de Julia, tomando decisiones frías sobre qué valía la pena conservar y qué debía irse a la basura. Ya habían hecho suficiente de eso cuando vaciamos su closet. Necesito hacer esto solo, dije, tajante. Papá, estamos hablando de manejar 3 horas de ida y 3 de vuelta en carretera. ¿Qué pasa si ocurre algo? ¿Qué pasa si el coche te deja tirado o tienes una emergencia médica? Emergencia médica. Últimamente usaban mucho esa frase, como si yo fuera una bomba de tiempo a punto de estallar. Sí, tenía 74 años. Y sí, tomaba pastillas para la presión y el colesterol, pero no era un inválido. Estaré bien, Marcos. Llevo manejando más tiempo del que tú llevas respirando. Eso es exactamente lo que me preocupa, intervino Diana. Seguramente estaba otra vez colgada de la otra línea. Tus reflejos ya no son los de antes, papá. Y últimamente andas muy distraído. ¿Distraído? Esa era su manera educada de decir que creían que la tristeza me había vuelto loco. Tal vez no estaban del todo equivocados. Se me olvidaban las cosas, perdía la noción del tiempo, me encontraba mirando por la ventana durante horas sin darme cuenta. Pero este viaje lo sentía en los huesos. Era necesario, de una forma que ni yo mismo podía explicar. Voy a ir, dije, con más fuerza de la que sentía. O confían en que puedo hacerlo, o no. Claro que confiamos en ti, se apresuró a decir Marcos, aunque su tono gritaba lo contrario. Solo nos preocupamos. Tal vez, por lo menos, podrías avisarnos cuando salgas y cuando llegues, nada más para saber que estás a salvo. Reportarme. Como si fuera un adolescente pidiendo prestado el coche familiar. Pero acepté. Acepté porque era más fácil que seguir peleando, y porque en el fondo de mi pecho, una pequeña parte de mí se conmovía al pensar que les importaba lo suficiente como para preocuparse, aunque su preocupación pareciera más una obligación legal que un afecto genuino. Planeé el viaje para el sábado siguiente. Marcos se había ofrecido a pagarle a alguien para que me manejara, pero me negué rotundamente. Esto era un peregrinaje que debía hacer a solas, sin testigos, sin los comentarios de mis hijos sobre lo que era práctico o eficiente. La noche antes de partir, me senté en el estudio de Julia. Me puse a hojear los álbumes de fotos que ella mantenía tan meticulosamente ordenados. Había fotos de nuestros primeros años juntos, nuestra boda, los niños cuando eran pequeños y todavía creían que yo era un superhéroe. Pero conforme avanzaba hacia los álbumes más recientes, noté algo extraño. Las fotos se volvían escasas, y en las de los últimos años, Julia casi siempre salía sola. Ahí estaba ella en la casa de la costa, sentada en el corredor con un libro en el regazo. Otra foto de ella en lo que parecía ser un huerto, aunque no recordaba que alguna vez me hubiera mencionado que tenía plantas en la playa. En varias de las fotos, estaba sonriendo. Pero era una sonrisa distinta a la que usaba en nuestras fotos familiares. Esta sonrisa se veía en paz, plena, de una manera que me hizo dar cuenta de lo raro que había sido ver esa expresión en su rostro durante nuestros últimos años juntos. ¿Cuándo había dejado de mirarme así? ¿Cuándo habíamos dejado de tomarnos fotos juntos? Cerré los álbumes y me fui a la cama. Pero el sueño me huyó como agua entre los dedos. No dejaba de pensar en esas fotografías,
en la mujer que había compartido mi cama durante 38 años, pero que había mantenido un pedazo entero de su vida lejos de mis ojos. ¿Por qué nunca me había insistido de verdad para que fuera a la casa con ella? ¿Quería que yo estuviera ahí, o prefería su soledad? A la mañana siguiente, cargué el coche con las provisiones que Julia habría exigido, botellas de agua, galletas, un botiquín de primeros auxilios y el cargador del celular. Ella siempre había sido el ancla, la mujer que pensaba 3 pasos por delante mientras yo vivía flotando en el presente. El viaje en carretera tomó más tiempo del que había calculado. Las manos se me acalambraban en el volante, y tuve que parar 2 veces a estirar las piernas y usar el baño de las gasolineras. Para cuando alcancé la carretera costera, el sol ya había pasado su punto más alto, alargando la sombra sobre los manglares que bordeaban el camino. Había olvidado lo hermosa que era esta parte de la costa mexicana. Julia había intentado describírmela tantas veces a lo largo de los años, pero yo nunca escuché de verdad. Ahora, viéndolo con mis propios ojos, entendía por qué su alma la llamaba hacia acá. Había algo eterno en el paisaje, algo inmenso que hacía que los problemas del día a día parecieran polvo en el viento. La desviación hacia nuestra calle estaba marcada por un letrero de madera gastado por el sol que decía, Bahía de las Palmas, propiedad privada. Yo había firmado el cheque para pagar ese letrero 15 años atrás, pero nunca lo había visto puesto. Julia se había encargado de todos los detalles para mantener la casa, desde pagar los impuestos hasta contratar a los albañiles para las reparaciones. Conforme avanzaba por el camino de terracería hacia nuestra casa, el pecho se me fue apretando con una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué iba a encontrar ahí? ¿Qué secretos había guardado Julia en este lugar que visitaba 4 veces al año sin mí? La propiedad estaba al final de una calle sin salida, medio escondida por palmeras altísimas y arbustos crecidos. A primera vista, vi que Diana tenía razón sobre el aspecto de abandono. La pintura sí se estaba cayendo a pedazos, y el portón de herrería que daba al patio delantero tenía una gruesa capa de óxido. Estacioné el coche en la grava y me quedé sentado un momento, con el motor apagado, escuchando el rugido lejano de las olas. Julia siempre decía que el mar la llamaba por su nombre, y ahora podía escuchar a qué se refería. Había algo hipnótico en ese ritmo, algo que parecía detener el reloj del mundo. Tomando una respiración profunda, saqué las llaves de mi bolsillo y caminé hacia el portón. Las manos me temblaban un poco mientras buscaba el cerrojo. Cualquier cosa que encontrara al otro lado de esa reja, cambiaría para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi esposa y mi matrimonio. El metal oxidado chilló quejándose cuando lo empujé. Y entonces, me quedé congelado. Porque lo que vi en el patio delantero no era abandono ni descuido. Lo que vi me robó el aliento. El jardín estaba impecable. No solo mantenido, sino amado. Flores frescas de colores vivos estallaban en hileras perfectas junto al camino de piedra. El pasto estaba recién cortado, y alguien incluso había reparado las tablas sueltas de los escalones del corredor. Esta no era la propiedad abandonada que Diana había descrito. Alguien estaba viviendo aquí. Mi primer instinto fue dar media vuelta, meterme al coche y llamar a la policía. Teníamos paracaidistas, invasores que se habían metido a nuestra casa para hacer la suya. Pero al mirar con más atención, noté algo que me detuvo en seco. Colgando de la viga del techo, había un carillón de viento que reconocí al instante. Julia lo había comprado en una feria de artesanías en el pueblo hace 3 años. Lo recordaba perfecto porque ella estaba emocionadísima con él, y yo había refunfuñado por lo que había costado. De pronto, el sonido de risas infantiles flotó desde la parte trasera de la casa, seguido por la voz de una mujer hablando en español, con ese tono cantadito y cálido de la gente de la costa. Les estaba diciendo a los niños que tuvieran cuidado cerca del agua. Subí lentamente los escalones del corredor. El corazón me latía tan fuerte que me retumbaba en los oídos. La puerta principal estaba pintada de un amarillo alegre, el color favorito de Julia, y había macetas de barro acomodadas con esmero a cada lado. A través de la ventana, pude ver muebles que me resultaban familiares, pero también cosas que definitivamente no estaban ahí la última vez que pisé esta casa, hacía 15 años. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Una mujer de baja estatura, de piel morena, probablemente en sus 50,
Se quedó parada en el umbral sosteniendo un trapo de cocina. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas y recogido en un moño impecable. Llevaba un vestido azul sencillo con un delantal atado a la cintura. Cuando me vio, la sangre abandonó su rostro. Don Humberto, dijo, con la voz temblando apenas en un susurro. Sabía mi nombre. Esta mujer, que claramente estaba viviendo en mi casa, sabía exactamente quién era yo. Disculpe, logré articular. Creo que hay una confusión. Esta es mi propiedad. Mi esposa y yo somos los dueños de esta casa. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas al instante, y se llevó el trapo de cocina a la boca para ahogar un sollozo. Mi niña Julia, susurró. Ella. Falleció hace 6 meses, dije con suavidad, aunque mi mente giraba a 1000 por hora. ¿De dónde conocía esta mujer a Julia? ¿Y por qué estaba llorando la muerte de mi esposa como si hubiera perdido a alguien de su propia sangre? Pásele, por favor, dijo la mujer, dando un paso atrás y haciéndome una seña con la mano para que entrara. Por favor, pase. Yo le voy a explicar todo. Mi nombre es María González. Dudé un segundo, pero crucé el umbral hacia lo que alguna vez fue la sala de nuestra casa de playa. Los muebles estaban acomodados de una forma distinta a como los recordaba, y había toques personales por todas partes. Fotografías de familia en la repisa, dibujos de niños pegados al refrigerador con imanes, una canasta con estambre y agujas de tejer junto a uno de los sillones. «Ustedes han estado viviendo aquí», dije. No fue una pregunta. María asintió, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. 15 años, señor, dijo, con la voz quebrada. Ella salvó a mi familia. 15 años, repetí, tratando de digerir el peso de lo que me estaba diciendo. ¿Julia sabía que ustedes llevaban viviendo aquí 15 años? Ella nos trajo para acá después de aquel huracán terrible del 2008, explicó María, dejándose caer pesadamente en una de las sillas. Lo perdimos todo, don Humberto. Nuestra casita de lámina, el trabajo de mi esposo, todo. Nos quedamos en la calle. Y doña Julia, ella nos encontró en el refugio del municipio. El huracán. Me acordaba de esa tormenta. Había azotado la costa con furia, causando inundaciones y destrucción masiva. Julia había estado muy preocupada por nuestra casa, y manejó hasta acá para revisarla en cuanto pasó el peligro. Había vuelto a la ciudad diciendo que la casa estaba perfecta, solo unos daños menores en el techo que ya había mandado arreglar. Nunca me mencionó haber encontrado a una familia sin hogar. Nunca me dijo que había traído a vivir a nadie a nuestra propiedad. Nos dijo que podíamos quedarnos aquí hasta que nos volviéramos a levantar, continuó María. Pero luego, mi esposo, Roberto, se enfermó. Cáncer. Y doña Julia, ella nos dijo que ya éramos familia. Nos dijo que esta también era nuestra casa. Me senté en la silla frente a ella. De pronto, sentí que las piernas no me sostenían. Su esposo tuvo cáncer. 5 años peleó contra la enfermedad, dijo María, secándose los ojos con el delantal. Doña Julia nos ayudaba con las medicinas. Ella misma lo llevaba en su carro a las quimioterapias cuando yo tenía que irme a trabajar. Ella era un ángel, don Humberto. Un ángel bajado del cielo. Julia. Mi Julia, que siempre había sido generosa con las fundaciones de caridad pero muy estricta con el dinero de la casa, había estado manteniendo en secreto a una familia entera durante 15 años. Había pagado sus cuentas médicas, les había dado un techo, los había tratado como a su propia sangre. ¿Dónde está su esposo ahora? Pregunté. Falleció hace 2 años, respondió María en un hilo de voz. De la misma enfermedad que se llevó a mi niña Julia. De la misma enfermedad. Sentí como si me hubieran dado un golpe seco en el estómago. ¿Julia tenía cáncer? Los ojos de María se abrieron de par en par y se tapó la boca con las 2 manos. ¿Usted no lo sabía? ¿Qué? Mi voz salió mucho más dura y rota de lo que pretendía. Ella peleó contra el cáncer durante 3 años, don Humberto, susurró María. Venía para acá a hacerse los tratamientos en el hospital de especialidades en la ciudad. Decía que no quería preocuparlo,
que no quería ser una carga para usted. El cuarto empezó a dar vueltas. Julia había estado luchando contra el cáncer durante 3 años, y yo no había sabido absolutamente nada. Había estado manejando a la capital para sus quimioterapias, quedándose en esta casa, siendo cuidada por una mujer a la que yo jamás había visto en mi vida. Los tratamientos, dije despacio, atando los cabos sueltos en mi memoria. Por eso venía aquí 4 veces al año. María asintió. Cada 3 meses venía para sus estudios y su medicina. Se quedaba con nosotros y nosotros la cuidábamos. Ella era como una segunda madre para mis hijos. Hijos. Miré alrededor de la sala nuevamente. Pero esta vez, la vi de verdad. Los dibujos infantiles en el refrigerador, los zapatitos formados junto a la puerta del patio trasero. Los controles del videojuego sobre la mesa de centro. ¿Cuántos hijos tiene? Pregunté. 3, dijo María, esbozando una sonrisa triste. Miguel ya tiene 22. Trabaja arreglando lanchas en la marina. Sofía tiene 18, entra a la universidad ahora en agosto. Y el chiquito, Carlos, tiene 15. Han vivido aquí toda su vida, don Humberto. Desde que Miguel tenía 7 años y Sofía 3. Esta casa es el único hogar que Carlitos ha conocido. Traté de imaginar la escena. Julia viniendo aquí cada 3 meses, no a buscar relajación o soledad como yo siempre había creído, sino a recibir quimioterapias. Quedándose con esta familia que se había convertido en la suya. Rodeada de niños que la adoraban, mientras libraba la batalla contra una enfermedad que le ocultó a su propio esposo. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté al aire. No esperaba que María me contestara, pero lo hizo. Ella decía que usted ya tenía suficientes preocupaciones. Decía que usted era un hombre bueno, muy bueno, pero que no iba a entender por qué ella necesitaba este lugar. Decía que este era su jardín secreto, donde podía estar enferma sin poner tristes a los demás. Un jardín secreto. Así era como Julia veía esta casa. No como una propiedad en la playa, ni como una inversión inmobiliaria, sino como un refugio donde podía romperse en pedazos sin ser una carga para la gente que amaba. El dinero, dije de pronto, recordando las quejas de mis hijos. Los gastos de mantenimiento, la luz, la comida para su familia. ¿De dónde salía el dinero? María se removió incómoda en la silla. Ella tenía un trabajito aquí. Ayudaba medio tiempo en la galería de arte en el pueblo. Decía que el dinerito que ganaba ahí, se quedaba aquí para la casa. Para nosotros. Julia tenía un trabajo. Mi esposa, la mujer que yo creía que simplemente tomaba vacaciones relajantes 4 veces al año, había estado trabajando para mantener a otra familia mientras luchaba sola contra el cáncer. Don Humberto, dijo María con cautela. Sus hijos, ellos saben de nosotros. ¿Qué quieres decir con que saben? Después de que doña Julia falleció, ellos vinieron para acá. Nos dijeron que teníamos que largarnos. Que iban a vender la casa y que nosotros no teníamos ningún derecho de estar pisando este suelo. El pecho se me apretó con una rabia muy conocida. Mis hijos vinieron hasta aquí. El muchacho, don Marcos, venía muy enojado. Decía que éramos unos aprovechados, unos rateros que le estábamos robando a su familia. La señorita Diana no gritó tanto, pero nos dijo que teníamos que desaparecer antes de que usted se enterara de la verdad. Marcos y Diana lo sabían. Sabían de María y de su familia, y habían intentado echarlos a la calle a mis espaldas. Se habían parado en mi cocina a darme sermones sobre el dinero desperdiciado y los gastos imprácticos, sabiendo perfectamente que esta casa era el hogar de la mujer que había cuidado a su madre durante la peor pesadilla de su vida. ¿Y qué les respondiste? Le pregunté. Les dijimos que íbamos a esperar a hablar con usted primero. Que respetábamos demasiado la memoria de mi niña Julia como para irnos sin que usted supiera la verdad. La verdad. Mis hijos conocían la verdad sobre la vida secreta de Julia, sobre su cáncer, sobre esta familia a la que había salvado, y habían decidido ocultármelo. Estaban dispuestos a echar a la calle a una familia de luto con tal de que yo no descubriera qué clase de mujer era realmente mi esposa. El sonido de pasos en el corredor interrumpió mis pensamientos.
La puerta trasera se abrió y entró un muchacho adolescente, con la piel tostada por el sol y los pies llenos de arena de la playa. Cuando me vio sentado en su sala, se detuvo en seco. «Mamá», le dijo a María, con voz dudosa. «Carlos, ven a saludar a don Humberto», dijo María con dulzura. «El esposo de doña Julia». El rostro del muchacho se iluminó con reconocimiento y algo que pareció alivio puro. «Don Humberto. Doña Julia nos hablaba de usted todo el tiempo. Siempre nos decía, es un hombre bueno. Solo necesita tiempo para entender». «¿Entender qué?», quise preguntar. Pero al mirar a este muchacho que había crecido dentro de mi casa, que había sido amado por mi esposa como si fuera su propio nieto, empecé a darme cuenta de que la persona que necesitaba ser entendida no era Julia. Era yo. Carlos se sentó en la mesa de la cocina donde María me había servido café de olla y unas empanadas calientitas. Se movía con la familiaridad absoluta de alguien que pertenece a un lugar. Y noté que tenía la misma costumbre de Julia de tamborilear los dedos sobre la mesa cuando estaba pensando. «Doña Julia siempre decía que usted iba a venir un día de estos», me dijo, estudiándome la cara. «Guardó una caja con cartas para usted en su cuarto». «¿Qué cartas?», pregunté. María y Carlos cruzaron una mirada. «Ella le escribía a veces», explicó María. «Cuando se sentía triste o tenía miedo de la enfermedad. Pero nunca se las mandó. Decía que a lo mejor un día iba a ser lo suficientemente valiente para dárselas, pero ese día nunca llegó». Sentí un nudo en la garganta. Julia me había estado escribiendo cartas que nunca envió, derramando en papel los sentimientos que no podía decirme a la cara. «¿Puedo verlas?», María dudó. «¿Está seguro, don Humberto?». «Algunas cosas, a lo mejor le duele leerlas». Lo pensé por un momento. En la última hora, había descubierto que mi esposa había peleado contra el cáncer durante 3 años sin decirme una palabra. Que había mantenido en secreto a una familia entera durante 15 años. Y que mis propios hijos lo sabían todo y habían intentado encubrirlo. ¿Qué tanto más podían dolerme unas cartas? «Necesito verlas», dije. María asintió y se puso de pie. «Carlos, lleva a don Humberto al cuarto de doña Julia. Yo voy por la caja». Carlos me guió por un pasillo que apenas recordaba, hasta una recámara en la parte trasera de la casa. Cuando abrió la puerta, entré en lo que claramente era el santuario privado de Julia. Las paredes estaban pintadas de un tono lavanda suave, y las ventanas daban directo al inmenso azul del mar. Había un escritorio acomodado para atrapar la luz de la mañana y libreros repletos de novelas que nunca la vi leer en nuestra casa de la ciudad. «Pasaba mucho tiempo aquí», dijo Carlos en voz baja. «Más que nada cuando la medicina la hacía sentir muy mal». Sobre el buró, junto a la cama, había una fotografía enmarcada que me hizo un hueco en el pecho. Era una foto de nosotros dos en nuestra luna de miel en Acapulco, jóvenes, llenos de esperanza y perdidamente enamorados. Junto a esa foto, había otra más reciente, Carlos, Sofía y Miguel construyendo un castillo de arena en la playa. María apareció en la puerta sosteniendo una caja de madera que reconocí de inmediato. Yo mismo se la había fabricado a Julia en mi clase de carpintería hacía 30 años. Ella siempre dijo que le encantaba, pero yo nunca supe qué guardaba adentro. «Tómese su tiempo», dijo María, poniendo la caja suavemente sobre el escritorio. Lo dejamos solo. Me dejaron a solas con 30 años de los pensamientos secretos de mi esposa. Me senté en su escritorio y abrí la tapa de madera con las manos temblorosas. Adentro había docenas de cartas ordenadas por fecha, desde hacía casi 20 años. Las más antiguas estaban escritas en el papel que usábamos en la casa. Las más recientes estaban en un papel que no reconocí, con un membrete que decía, Centro Oncológico de la Costa. Tomé una de en medio, fechada hace 3 años. Asterisco mi amado Humberto asterisco. Asterisco hoy me enteré de que el cáncer regresó. El doctor Martínez quiere empezar las quimioterapias de inmediato. Pero le pedí unos días para pensarlo. No porque no vaya a luchar. Lo haré. Sino porque necesito descubrir cómo hacer esto sin destruir la paz que por fin encontraste en tu jubilación. Asterisco. Asterisco has estado tan feliz estos últimos meses,
yendo a jugar dominó con Beto, arreglando el jardín, leyendo esas novelas de misterio que tanto te gustan. Sonríes más de lo que has sonreído en años. ¿Cómo voy a quitarte eso diciéndote que estoy enferma otra vez? Asterisco. Asterisco, sé lo que estás pensando mientras lees esto. Que debí decírtelo inmediatamente, que deberíamos enfrentar esto juntos. Y tienes razón. Pero, Humberto, pasaste 40 años de tu vida cuidando de todos los demás. Trabajaste jornadas de 60 horas para que a nuestra familia no le faltara nada. Me sostuviste la mano en el hospital cuando perdimos a nuestros 2 bebés. Te sentaste horas en las salas de espera durante la larga enfermedad de mi madre. Te has ganado a pulso el derecho de ser feliz sin tener que preocuparte por mí. Asterisco. Asterisco, María me dice que estoy siendo egoísta, que te estoy robando la oportunidad de ser mi héroe una vez más. Pero te he visto ser el héroe de todos por tanto tiempo. Tal vez ya es hora de que yo sea mi propio héroe. Tal vez es hora de que yo enfrente algo difícil sin tener que recargarme en ti. Asterisco. Asterisco, los niños tampoco necesitan saberlo. Marcos está demasiado ocupado con su nueva constructora, y Diana no se da abasto con sus hijas. Tienen sus propias vidas. No deberían tener que ver a su madre caerse a pedazos. Asterisco. Asterisco, espero que algún día sea lo suficientemente valiente para darte estas cartas. Espero poder explicarte por qué necesitaba este lugar, por qué necesitaba a María y a su familia, por qué necesitaba mantener esta parte de mi vida separada. No es porque te ame menos. Es porque te amo demasiado como para verte sufrir por mi culpa. Asterisco. Asterisco, te amo, Humberto. Te he amado cada día durante 35 años, incluso en esas épocas en las que parecíamos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Especialmente en esas épocas. Asterisco. Asterisco, por siempre tuya. Asterisco, Julia. Tuve que dejar de leer. Las manos me temblaban con tanta violencia que apenas podía sostener el papel, y las lágrimas me escurrían por la cara sin control. Julia había estado enferma, aterrada, peleando por su vida. Y lo había hecho completamente sola porque quería protegerme. Pero lo que más me destrozaba era saber que tenía razón. Yo sí había sido feliz en mi jubilación. Había estado jugando mis partidas, leyendo mis libros y perdiendo el tiempo en la casa, completamente ciego al dolor de mi propia esposa. ¿Cómo pude desconectarme tanto de la mujer con la que compartí mi vida entera? Tomé otra carta. Esta era de hace apenas un año. Asterisco, mi amado Humberto. Asterisco. Asterisco, hoy fue un buen día. Los últimos estudios muestran que los tumores se están haciendo más chiquitos, y el doctor Martínez es muy optimista. Hasta me sentí con fuerzas para ayudar a María a sembrar flores nuevas en el jardín de enfrente. Carlitos me enseñó a tejer pulseras de hilo, y Sofía me enseñó las fotos de su graduación de la prepa. Asterisco. Asterisco, estas personas se han convertido en mi familia de una forma que nunca imaginé. Cuando estoy aquí, no soy Julia la esposa o Julia la mamá. Solo soy Julia. Una mujer a la que le gustan las flores, los chismes de adolescentes y el sonido de los niños riendo. Había olvidado quién era esa mujer. Asterisco. Asterisco, a veces pienso en traerte aquí. Me imagino enseñándote el jardín, presentándote a la novia de Miguel, viéndote enseñar a Carlos a pescar en el muelle. Pero luego recuerdo lo incómodo que te pones cuando hay gente que no conoces, como siempre te sientes fuera de lugar en las casas ajenas. Asterisco. Asterisco, este es mi espacio, Humberto. Por primera vez en toda mi vida adulta, tengo un rincón en el mundo que me pertenece por completo. ¿Eso me hace egoísta? ¿Me hace una mala esposa? No creo que lo entiendas. Tú siempre has sido tan independiente, tan seguro de quién eres y de lo que quieres. Tú no necesitas a la gente como yo la necesito. Tú no necesitas el ruido y el desorden de una familia grande y de las relaciones complicadas. Asterisco. Asterisco, pero yo sí. Yo necesito que Carlos me pida ayuda con su tarea de matemáticas. Necesito que Sofía me llame llorando para pedirme consejos sobre muchachos. Necesito la fuerza silenciosa de María y los chistes malísimos de Roberto. Necesito sentirme necesaria de una forma que no tenga nada que ver con administrar los gastos de la casa o coordinar las agendas de la familia. Asterisco.
Asterisco, ¿está mal que yo sea más feliz aquí que en nuestra casa? Está mal que, cuando pienso en la muerte, lo que más tristeza me da no es dejarte a ti, porque sé que tú vas a estar bien, sino dejarlos a ellos, asterisco. Asterisco, te amo, Humberto. Pero los amo a ellos también. Y no sé cómo hacer para que esos dos amores quepan en una sola vida, asterisco. Asterisco, por siempre tuya. Asterisco, Julia. Dejé la carta sobre la madera y me quedé mirando por la ventana, hacia ese océano que Julia había amado tanto. Tenía razón sobre mí en muchas cosas. Si me incomodaba la gente desconocida, y si prefería la tranquilidad de mi propia rutina. Pero se había equivocado en lo más importante. Yo no iba a estar bien sin ella. No estaba bien sin ella. Sonaron unos golpecitos suaves en la puerta, y María asomó la cabeza. ¿Se siente bien, don Humberto? Me sequé los ojos y asentí, aunque me sentía todo menos bien. María, ¿puedo preguntarte algo? Claro que sí. ¿Ella era feliz aquí? ¿Feliz de verdad? El rostro de María se suavizó, llenándose de luz. Aquí ella era ella misma. A veces andaba triste, a veces tenía mucho miedo, pero siempre era ella misma. Allá en la ciudad, nos decía que sentía que estaba actuando un papel. Aquí, solo podía ser Julia. Solo ser Julia. Mi esposa había sentido que estaba actuando un papel en su propio hogar, en su propio matrimonio. ¿Qué decía eso de la vida que habíamos construido juntos? Hay otra cosita, dijo María con cautela. En el fondo de la caja. La escribió justo antes de ponerse muy malita para poder viajar para acá. Metí la mano a la caja y encontré un sobremarcado, asterisco para Humberto. Abrir solo si me pasa algo, asterisco. Me temblaban las manos al abrirlo. Sabía, en el fondo de mi alma, que esta sería la carta más difícil de todas. Pero tenía que saber. Después de 38 años de matrimonio, por fin iba a saber qué pensaba realmente mi esposa sobre la vida que compartimos. La última carta era distinta a las demás. La letra temblaba más, y el papel tenía manchas de agua seca que no podían ser otra cosa que lágrimas. Asterisco, mi amado Humberto, asterisco. Asterisco, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo y por fin encontraste este lugar que significó tanto para mí. Espero que María y su familia hayan podido explicarte por qué te oculté este secreto. Espero que puedas entenderlo, aunque no puedas perdonarme, asterisco. Asterisco, necesito decirte algo que te va a lastimar, y te pido perdón por eso. Pero mereces saber la verdad sobre nuestros hijos, especialmente ahora que yo ya no voy a estar ahí para servir de escudo entre ustedes, asterisco. Asterisco, Marcos y Diana saben de María y de su familia. Lo saben desde hace 2 años. Se enteraron cuando Marcos empezó a revisar nuestros estados de cuenta después de que le di un poder notarial para la cuenta de la casa de la playa. Vio los pagos que yo estaba haciendo del predial y la luz, y contrató a un investigador privado para averiguar qué estaba pasando aquí, asterisco. Asterisco, cuando descubrieron que la familia de María vivía en la propiedad, no fueron a hablar contigo ni conmigo. Vinieron hasta acá y amenazaron a María. Le gritaron que era una invasora, que iban a meterla a la cárcel y a echar a sus hijos a la calle si no se largaban en ese mismo instante. Le dijeron que la iban a acusar de estafarnos, asterisco. Asterisco, María me llamó aterrorizada, ahogada en llanto. Manejé hasta allá ese mismo día y enfrenté a nuestros hijos. Humberto, nunca los había visto tan fríos, tan calculadores. No les preocupaba que alguien se estuviera aprovechando de nosotros. Les preocupaba su herencia, asterisco. Asterisco, Marcos me dijo que mantener a la familia de María era una irresponsabilidad financiera y que yo estaba comprometiendo el futuro económico de ellos. Diana me dijo que yo estaba siendo manipulada por gente muerta de hambre que no merecía nuestra caridad. Cuando traté de explicarles lo que esta familia significaba para mí, cómo me habían cuidado durante mi enfermedad, Marcos se atrevió a reírse en mi cara. Me dijo, mamá, estás enferma. No estás pensando con claridad. Esta gente está usando tu condición para aprovecharse de ti. Asterisco. Asterisco, usando mi condición. Como si el cáncer me hubiera vuelto estúpida en lugar de solo dejarme cansada, asterisco.
Asterisco les hablé de mis quimioterapias. Les conté cómo María me llevaba a los tratamientos cuando yo estaba demasiado débil para manejar. Como Roberto me había construido una mecedora especial de madera para el corredor, para que no me doliera la espalda mientras me recuperaba. Les conté cómo Carlitos me leía cuentos cuando las medicinas me daban tantas náuseas que no podía fijar la vista, y cómo Sofía me trenzaba el cabello cuando me empezó a crecer otra vez. Asterisco. Asterisco, ¿sabes qué me contestó Diana? Me dijo: nosotros pudimos haber hecho todo eso por ti, mamá. Debiste habernos dicho que estabas enferma en lugar de andar confiando en extraños. Asterisco. Asterisco, pero ahí está el detalle, Humberto. Ellos no hubieran podido hacer esas cosas por mí. No porque no fueran capaces, sino porque habrían convertido mi cáncer en su tragedia personal. Habrían hecho que mi enfermedad se tratara de la inconveniencia para ellos, de cómo les arruinaba sus horarios, de la carga emocional que les suponía. Asterisco. Asterisco, María jamás se quejó una sola vez por llevarme a mis tratamientos, incluso cuando eso significaba perder un día de sueldo. Nunca me hizo sentir culpable por estar enferma. Nunca me trató como si yo fuera de cristal o me tuviera lástima. Solo me amó y me cuidó de la manera en que debe hacerlo la familia de verdad. Asterisco. Asterisco, nuestros hijos me hicieron elegir, Humberto. Me dijeron que, o cortaba todos los lazos con la familia de María y vendía la casa, o iban a iniciar un juicio para declararme mentalmente incompetente por culpa de mi enfermedad. Dijeron que iban a argumentar que yo estaba siendo explotada por unos estafadores y que necesitaba que me protegieran de mi propia falta de juicio. Asterisco. Asterisco, y yo elegí a la familia de María. Elegí a las personas que nunca en la vida me pidieron un solo peso, pero que me dieron todo lo que necesitaba durante la peor pesadilla de mi vida. Asterisco. Asterisco, Marcos se puso furioso. Dijo que yo estaba destruyendo el patrimonio de nuestra familia por gente que ni siquiera era de nuestra clase. Diana lloró lágrimas de cocodrilo y dijo que yo estaba prefiriendo a unos extraños sobre mi propia sangre. Pero, Humberto, ellos ya no eran extraños. Ellos eran mi familia, de una forma en que Marcos y Diana habían dejado de serlo hacía muchos años. Asterisco. Asterisco, ¿en qué momento nuestros hijos se volvieron tan crueles? Cuando dejaron de ver a las personas como seres humanos y empezaron a verlas solo como activos financieros o deudas. Yo sé que los criamos mejor que esto. Asterisco. Asterisco, los obligué a jurar que no te dirían nada de esto mientras yo estuviera viva. No quería que tuvieras que elegir entre tus hijos y yo. Pero ahora que ya no estoy, necesitas saber quiénes son en realidad. Necesitas saber que cuando te presionen para vender esta casa, no es porque les preocupen tus finanzas. Es porque no soportan la idea de que alguien de afuera se beneficie de lo que ellos consideran su dinero. Asterisco. Asterisco, María tiene una carta escrita por mí donde le doy a su familia el derecho de quedarse en esta casa todo el tiempo que quieran. No tiene validez legal, pero es mi última voluntad escrita. También dejé un dinero en una cuenta separada para cubrir los gastos de la casa por los próximos 5 años. Marcos y Diana no saben de la existencia de esa cuenta. Asterisco. Asterisco, te digo todo esto no porque quiera que te sientas obligado a cumplir mis deseos, sino porque quiero que tomes una decisión con los ojos abiertos. Si tú eliges vender esta casa y pedirle a la familia de María que se vaya, estás en todo tu derecho. Pero si lo haces, hazlo sabiendo la verdadera razón por la que nuestros hijos los quieren en la calle. Asterisco. Asterisco, Humberto, eres un hombre bueno. Siempre has sido un hombre bueno. Te partiste el lomo trabajando para que no nos faltara nada. Fuiste fiel, fuiste responsable, y nos amaste de la mejor manera que supiste hacerlo. Pero en algún punto del camino, dejamos de mirarnos de verdad. Nos convertimos en compañeros de cuarto en lugar de esposos. Y nuestros hijos aprendieron a ver las relaciones como transacciones comerciales en lugar de conexiones de amor. Asterisco. Asterisco, no te culpo por esto. Tampoco me culpo a mí misma. Ya no, a veces las personas simplemente se van alejando, incluso cuando se aman. Pero espero, con toda mi alma, que puedas encontrar el camino de regreso hacia el hombre que eras cuando éramos jóvenes. Ese hombre al que le importaba más ser bondadoso que ser práctico. Asterisco. Asterisco, María y su familia no me amaron por lo que yo podía darles, sino por la mujer que yo era cuando estaba con ellos. Espero que tú también puedas encontrar a personas así.
Espero que puedas encontrar a una familia que te elija a ti de vuelta, asterisco. Asterisco con todo mi amor, por siempre y para siempre. Asterisco Julia. Me quedé sentado en esa silla durante mucho tiempo después de terminar de leer, viendo cómo el sol se hundía en el mar a través de la ventana del cuarto de Julia. Mis hijos no solo habían sabido de la vida secreta de mi esposa. Habían intentado destruirla con sus propias manos. Habían amenazado a una familia inocente y manipulado a su madre enferma, todo para proteger un dinero que ni siquiera les pertenecía todavía. El olor a comida empezó a flotar desde la cocina. María estaba preparando la cena para su familia, igual que lo había hecho cada noche durante 15 años en la casa que mi esposa había compartido con ellos. La casa que mis hijos querían arrebatarles. Alguien tocó suavemente la puerta. ¿Don Humberto? Era Sofía, la hija de María. La había escuchado llegar del colegio hacía un rato. Dice mi mamá que ya está la cena, por si gusta acompañarnos. Alcé la vista hacia esta muchacha a la que Julia había visto crecer, desde que era una niña chiquita hasta convertirse en una mujer. Tenía los ojos nobles de María y una sonrisa tímida que, de alguna manera, me recordó a la de Julia. No tiene que bajar si no quiere, añadió rápidamente. Es que mi mamá pensó que a lo mejor tenía hambre, y de todos modos siempre hacemos comida de más. Comida de más. Julia siempre se quejaba de que yo nunca cocinaba suficiente cuando me tocaba hacer la cena. Decía que yo no tenía sentido de la proporción, que no sabía cocinar para más de una persona porque había pasado demasiados años comiendo solo mientras ella estaba aquí, siendo parte de una familia que sí se sentaba junta alrededor de una mesa todas las noches. Me encantaría, dije, poniéndome de pie lentamente. Tenía las piernas entumecidas por llevar tanto tiempo sentado, y el corazón me pesaba como si estuviera hecho de plomo. En la cocina, María había puesto un lugar extra en la mesa. Carlos ya estaba sentado, contándole a Miguel algo que había pasado en la escuela. Miguel, que ahora me daba cuenta de que era el vivo retrato de su padre, por las fotos del refrigerador, estaba bromeando con su hermanito. Don Humberto, dijo Miguel, poniéndose de pie respetuosamente cuando entré a la cocina. Siento mucho que no nos hayamos conocido en mejores circunstancias. Doña Julia nos hablaba muchísimo de usted. ¿De verdad? Uy, sí, dijo Sofía, sentándose a mi lado. Nos contaba de su carpintería y de cómo le construyó ese alajero de madera que a ella tanto le gustaba. Nos enseñó fotos del librero que hizo para su casa vieja. Julia les había hablado de mi carpintería. Yo había dejado las herramientas hace años, después de jubilarme, porque ya no le veía el caso a hacer muebles que no necesitábamos. Pero ella lo recordaba. Y se sentía lo suficientemente orgullosa de mi trabajo como para presumírselo a esta familia. Decía que usted tenía unas manos muy talentosas, añadió María, sirviéndome un plato rebosante de arroz, frijoles de la olla y pollo asado. Decía que a usted nada más se le había olvidado lo mucho que le gustaba crear cosas. Mientras cenábamos, me dediqué a escuchar a esta familia hablar sobre su día, sobre sus planes, sobre sus sueños. Carlos estaba emocionado porque quería entrar al equipo de fútbol de la escuela. Sofía estaba nerviosa por empezar la universidad en agosto. Miguel estaba ahorrando dinero para comprarle un anillo a su novia. Eran pláticas de una familia normal. El tipo de pláticas que Julia y yo solíamos tener con Marcos y Diana cuando eran jóvenes, antes de que se convirtieran en adultos que solo llamaban cuando querían algo o para darme sermones sobre las decisiones de mi vida. Don Humberto, dijo Carlos, mientras María servía el pan dulce y el café. ¿Nos va a correr de la casa? La pregunta quedó flotando en el aire como un vaso a punto de romperse. 3 generaciones de esta familia se quedaron mirándome, esperando escuchar si yo iba a honrar la memoria de Julia, o si iba a doblar las manos ante la presión de mis hijos. Carlos. Lo regañó María de inmediato. Esas no son formas. No te preocupes, le dije a María. Es una pregunta justa. Miré alrededor de la mesa a estas personas. Personas que habían amado a mi esposa cuando yo estaba demasiado distraído para ver que necesitaba amor. Que la habían cuidado cuando yo ni siquiera sabía que se estaba muriendo. Que le habían dado ese calor de hogar que, de alguna manera,
nuestra propia familia había perdido en el camino. El celular me vibró en la bolsa del pantalón. Sin siquiera mirar la pantalla, sabía que era Marcos o Diana, checando para asegurarse de que yo no hubiera hecho ninguna locura durante mi viaje. Por primera vez en meses, apagué el teléfono sin leer el mensaje. Pasé esa noche en el cuarto de Julia, acostado en la misma cama donde ella se había recuperado de quimioterapias que yo nunca supe que sufrió. El sonido del mar era distinto a como lo había imaginado. No era un choque violento contra las rocas, sino un susurro rítmico, suave, que parecía sobarme el dolor que traía atorado en el pecho. Por la mañana, María tocó despacito la puerta y me trajo un café en la taza favorita de Julia, esa azul que tenía conchitas pintadas en la orilla. ¿Pudo descansar?, preguntó, sentándose en la silla junto a la ventana. Mejor de lo que he dormido en meses, admití. Y era la pura verdad. Por primera vez desde que Julia murió, había dormido de corrido, sin despertarme a medianoche buscando su cuerpo en el otro lado de la cama. Ella también dormía muy a gusto aquí, dijo María. Hasta cuando andaba muy mala de salud, decía que el ruidito del mar la arrullaba. Le di un sorbo al café. Estaba mucho más cargado y sabroso que esa agua sucia que yo me preparaba en la ciudad. María, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. Ella asintió, con sus ojos oscuros muy serios. ¿Tú quieres quedarte a vivir aquí? Y no me contestes por sentirte comprometida con la memoria de Julia, sino porque de verdad sientes que esta es tu casa. María se quedó en silencio un buen rato, mirando hacia las olas. Mis muchachos nacieron en un cuartito de lámina, pero crecieron aquí. Carlitos no conoce otra casa. Sofía aquí se graduó de la prepa. Miguel aquí conoció a su muchacha, en la Marina. Este no es nomás el lugar donde vivimos, don Humberto. Este es nuestro pedacito de tierra. ¿Y que yo esté aquí, te hace sentir extraña? No, respondió sin dudarlo. Se siente bien. Doña Julia siempre decía que esta casa estaba muy grandota para una sola persona. Decía que necesitaba a una familia para tener vida. Familia. Había estado dándole vueltas a esa palabra desde que leí las cartas de Julia. La sangre no te hace familia en automático. Vivir bajo el mismo techo no te garantiza ninguna conexión. La familia es lo que construyes a pulso, con amor, con pequeños actos de bondad todos los días. Con estar ahí cuando el mundo se te viene encima. Apenas prendí mi teléfono, empezó a vibrar como loco con mensajes cada vez más histéricos que habían estado llegando desde la tarde anterior. Tenía 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. La mayoría eran de Marcos y Diana, pero algunos eran de sus parejas, e incluso de mis nietas adolescentes. Los mensajes seguían un patrón muy predecible. Primero, la preocupación falsa, asterisco papá, ¿estás bien? Dijiste que ibas a avisar cuando llegaras asterisco. Luego, la irritación, asterisco estamos muy preocupados. Por favor contesta de inmediato asterisco. Y finalmente, la rabia, asterisco esto es una estupidez. Vamos para allá asterisco. El último mensaje, enviado a las 6 de la mañana, era de Marcos. Asterisco papá, sabemos que estás alterado por algo. Vamos saliendo para allá, llegamos a mediodía. No vayas a hacer ninguna locura hasta que podamos hablar asterisco. No vayas a hacer ninguna locura. Ninguna locura como cumplir la última voluntad de mi esposa. Ninguna locura como tratar a las personas que ella amaba con un mínimo de decencia humana. Miré a María, que fingía no darse cuenta de mi molestia, pero que claramente estaba esperando a ver qué significaban todas esas llamadas para el futuro de su familia. Mis hijos vienen para acá, le dije. Llegan en un par de horas. El miedo le cruzó el rostro como un relámpago. A lo mejor deberíamos salirnos todo el día. Me llevo a los muchachos a la casa de mi hermana hasta que... No. La palabra me salió con mucha más fuerza de la que planeaba. Esta es tu casa, María. Uno no sale huyendo de su propia casa. Me levanté y caminé hacia el escritorio de Julia, donde había dejado sus cartas esparcidas. Entre ellas,
Había una tarjeta de presentación que había visto ayer pero a la que no le había puesto atención. Asterisco licenciada Patricia Herrera. Notaría y bienes raíces, asterisco. Julia había planeado todo a futuro. Se había asegurado de que la familia de María tuviera protección legal. Marqué el número de la tarjeta. Una voz profesional pero muy cálida contestó al segundo tono. Licenciada Herrera, habla Humberto. Creo que mi difunta esposa, Julia, era clienta suya. Don Humberto, sí, claro. Julia era una clienta muy querida y una gran amiga. Siento muchísimo su pérdida. Era una mujer extraordinaria. Estoy aquí en la casa de la costa, y acabo de descubrir algunas cosas sobre los arreglos que mi esposa dejó hechos. Necesito entender la situación legal respecto a la familia que está viviendo en la propiedad. Por supuesto. ¿Tiene tiempo esta mañana? De hecho, estoy en mi despacho, y tengo todos los expedientes de Julia aquí conmigo. Podríamos vernos en persona si gusta. Quedé de verla en una hora, dejándole instrucciones a María de que preparara comida para 5 personas. Si mis hijos querían venir a armar un pleito, tendrían que hacerlo tragándose la comida preparada por la mujer a la que habían intentado pisotear. El despacho de la licenciada Patricia estaba en una casona colonial remodelada, en el centro histórico del pueblo. Era una mujer de unos 60 años, de cabello plateado y unos ojos agudos que me recordaron a la mirada que ponía Julia cuando se le metía una idea en la cabeza. Julia vino a verme hace 3 años, explicó la notaria, extendiendo unos documentos sobre su escritorio de caoba. Quería asegurarse de que la familia de María estuviera protegida si a ella le llegaba a pasar algo. Trabajamos juntas para crear varios candados legales. Me entregó un folder grueso lleno de papeles. Hay un fideicomiso en vida que garantiza que la casa no se puede vender sin darle a la familia de María 6 meses de aviso y una compensación económica para su reubicación. También hay una póliza de seguro de vida que Julia compró específicamente para cubrir los gastos de la propiedad durante 10 años. 10 años. Julia había planeado una década entera más allá de su propia muerte para asegurarse de que esta familia no se quedara en el desamparo. Sus hijos no pueden simplemente venir y echar a María a la calle, continuó Patricia. Julia se encargó de eso. Pero lo más importante, don Humberto, es que le dejó opciones a usted. ¿Qué clase de opciones? Patricia sonrió. Julia fue muy específica sobre lo que ella esperaba que usted decidiera, pero también sabía que no podía forzarle la mano. Dejó establecidos 3 escenarios posibles, cada uno con toda su documentación legal lista para firmarse. Sacó 3 carpetas distintas. Opción 1, usted vende la casa, pero la familia de María recibe los 6 meses de aviso y 1.000.000 de pesos para reubicarse. Opción 2, usted conserva la propiedad, pero firma un contrato de arrendamiento a largo plazo con María, convirtiéndolos en inquilinos oficiales con todas las de la ley. Y la opción 3. Hizo una pausa, estudiándome el rostro. La opción 3. Usted le transfiere las escrituras de la casa a la familia de María, a su nombre, y utiliza el dinero del seguro de vida que dejó Julia para comprarse una propiedad más pequeña aquí cerca, para usted. Una propiedad más pequeña, aquí cerca. Julia incluso había pensado en dónde podría yo querer vivir si decidía quedarme. De verdad pensó en todo, ¿verdad? Julia pasó meses revisando cada mínimo detalle, dijo Patricia. Quería asegurarse de que, sin importar lo que usted decidiera, todos recibieran un trato justo. Pero, don Humberto, tengo que decírselo, ella rogaba a Dios que usted eligiera la opción 3. ¿Por qué? Patricia se recargó en su sillón de piel. Porque me dijo que usted andaba como alma en pena desde que se jubiló. Me dijo que usted necesitaba un propósito, una familia que de verdad lo necesitara a usted, y no nada más a su cartera. Ella creía que María y sus hijos podían darle eso. Pensé en Carlitos pidiéndome ayuda con su tarea. En la sonrisa tímida de Sofía cuando me invitó a cenar. En el saludo de mano tan respetuoso de Miguel, y su interés genuino por mi trabajo de carpintería. ¿Cuándo fue la última vez que Marcos o Diana me habían pedido un consejo que no tuviera que ver con mi testamento o mis cuentas de banco? Hay una cosa más, dijo Patricia, entregándome un sobresellado.
Julia me pidió que le entregara esto únicamente si usted venía hasta acá y conocía a la familia de María con sus propios ojos. Adentro del sobre había una pequeña nota con la letra de Julia. Asterisco Humberto asterisco. Asterisco, si estás leyendo esto, es porque ya viste cómo se ve una familia de verdad. No dejes que la avaricia de nuestros hijos destruya algo tan hermoso. Elige el amor. Elige pertenecer. Elige la vida que nosotros mismos nos olvidamos de darnos, asterisco. Asterisco con todo mi amor. Asterisco J. Seguía sentado en el despacho de Patricia, con los ojos clavados en el último mensaje de mi esposa, cuando sonó mi teléfono. Marcos. Papá. ¿Dónde diablos estás? Estamos en la casa y hay una gente aquí diciendo que viven aquí. ¿Qué está pasando? Podía escuchar la voz de Diana en el fondo, aguda y furiosa. Podía escuchar a Carlos tratando de explicarles algo con mucha educación, y las respuestas llenas de angustia de María. Estoy arreglando unos asuntos en el pueblo, le contesté con una calma que me sorprendió hasta a mí. Llego en una hora. Papá, no vayas a hacer ninguna estupidez. Tenemos que hablar antes de que tomes cualquier decisión sobre esta gente. ¿Esta gente? Lo decía como si María y sus hijos fueran basura que había que barrer, en lugar de seres humanos que habían amado a la mujer que le dio la vida. Marcos, dije, cortando su histeria. Quiero que tú y Diana se sienten en esa mesa a comer con la familia de María. Quiero que escuchen lo que tienen que decir. Y quiero que recuerden muy bien que su madre amaba a estas personas. Papá, no estás pensando bien. Esta gente se ha estado aprovechando de... Le colgué el teléfono y lo apagué. Patricia me observaba con algo en los ojos que se parecía mucho al orgullo. ¿Qué va a hacer, don Humberto? Bajé la mirada hacia los documentos legales que convertirían a la familia de María en los dueños legítimos de la casa que Julia tanto amaba. La casa donde ella había encontrado el calor de hogar que nuestra propia familia había dejado morir. La casa donde había enfrentado el infierno de su enfermedad con dignidad y gracia, rodeada de gente que la amó incondicionalmente. Voy a cumplir la última voluntad de mi esposa, dije, estirando la mano para tomar la pluma. Voy a elegir a la familia que la eligió a ella. Mientras firmaba los papeles que le entregaban las escrituras de la casa a María, sentí algo que no había experimentado en meses. No era duelo, no era rabia, no era ese vacío sepulcral que me había tragado desde que Julia murió. Sentí paz. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, sentí que estaba exactamente en el lugar al que pertenecía. Cuando regresé a la casa una hora más tarde, las camionetas de Marcos y Diana seguían estacionadas en la grava, pero el ambiente era otro. A través de la ventana de la cocina, pude ver a mis hijos sentados a la mesa de María. Se veían incómodos, fuera de lugar, pero ya no estaban a la defensiva. Sofía le estaba enseñando a Diana algo en su celular, probablemente las fotos de su graduación. Carlos le explicaba algo a Marcos moviendo las manos con emoción. María me recibió en la puerta. Tenía el rostro sereno, pero los ojos llenos de preguntas. Ya quedó, le dije en voz baja, poniéndole las escrituras a su nombre en las manos. Esta es tu casa. Legal y oficialmente. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Don Humberto, yo no sé qué decirle. No me digas nada, le contesté. Nada más déjame quedarme a comer, una vez más, como tu invitado. Mientras entrábamos juntos a la cocina, vi cómo les cambió la cara a mis hijos al darse cuenta de que yo no traía en las manos letreros de se vende ni órdenes de desalojo. Yo traía paz. Y por primera vez en 6 meses, yo había llegado a casa. Más tarde esa noche, después de que Marcos y Diana agarraron carretera de regreso a la ciudad en un silencio lleno de confusión, me senté en el corredor de madera que Julia tanto amaba. María me había arreglado el cuarto de visitas para pasar la noche, y mañana a primera hora empezaría a buscar una casita pequeña por aquí cerca. No porque tuviera que hacerlo, sino porque yo quería. Había encontrado, por fin, a la familia que Julia había intentado regalarme todo este tiempo.